Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la séptima semana de Pascua, La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 30 al capítulo 23, versículos 6 al 11. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas. Convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, y exclamó: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos». Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente: «Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel?». El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guardia para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma». Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 15, y el responsorio es: «Enséñanos, Señor, el camino de la vida». Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: «Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno.
yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ayer comentábamos que Pablo se estaba despidiendo de los líderes de la comunidad de Éfeso. Ahora ya nos hemos dado un salto al capítulo 22 y Pablo ya está en Jerusalén. Le tomó un par de semanas para regresar de Éfeso, del puerto de Éfeso, a donde ahora se encuentra ya ante el Sanedrín en Jerusalén. Recordamos que nos hemos saltado pues casi un capítulo y han surgido varias cosas, mientras que Pablo regresa a Jerusalén, donde sabe que le esperan muchos sufrimientos, pero sabiendo de que ya su tiempo kairos, el tiempo de que Dios ha determinado para que las cosas se lleven a cabo, ¿no? Y ya Pablo, aunque en otras ocasiones ha huido y se ha escapado de sufrimientos o de persecuciones, pues ahora ya sabe de que no puede escaparse más, porque Dios es el tiempo de Dios, es el tiempo kairos que ya no puede ya negarse a seguir al estilo de Jesús, ¿no? Cuando también Jesús le llegó su tiempo kairos, el tiempo determinado de Dios, se encaminó hacia Jerusalén, donde tenía que llevar a su plenitud la misión que Dios le había encomendado. Pues igualmente Pablo, y ahora lo encontramos aquí en frente del Sanedrín. Pablo fue arrestado y aquellos que lo reconocieron, quizás porque lo escucharon o lo vieron en Éfeso, lo ven ahora en el templo en Jerusalén y echan mano sobre él y lo quieren golpear, lo quieren matar. Y es ahí donde intercede un comandante de las tropas romanas que se encuentra en Jerusalén y lo salva. Y este comandante, pensando que es uno de estos revolucionarios quizás de Egipto, pues piensa que lo tiene que encarcelar y lo tiene que no solamente salvar de los que lo quieren matar, sino también darle golpes, ¿no? Arrestarlo. Pero Pablo ahí se defiende diciendo que él es ciudadano romano y que por tanto como ciudadano romano él no puede ser tratado como cualquiera, ¿no? Y es ahí donde el comandante se da cuenta de que no es cualquier persona a quien ha arrestado, de que no es ningún revolucionario de Egipto y que no es ningún judío, digamos, que no sea romano. Él es ciudadano romano y que por tanto su ciudadanía romana le da ciertos privilegios que no cualquiera tenía en aquel entonces. Algunos compraban su ciudadanía. Pablo nació libre y es algo que confiesa en esta parte que nos hemos saltado, ¿no? Así que el comandante romano se percata de esto y tiene que respetar la ciudadanía de Pablo. Por eso lo protege y lo lleva ante el Sanedrín. El comandante convoca al Sanedrín para que, resuelven el asunto en torno a este hombre que es ciudadano romano y que por tanto el comandante tiene la responsabilidad de protegerlo. Así que se reúne el Sanedrín, nos dice la lectura que está compuesto por saduceos y fariseos. Ya esto nos prepara para lo que va a ocurrir, puesto que Pablo, siendo él mismo un fariseo y siendo acusado de que estaba rechazando la tradición mosaica y que a los paganos que eran recibidos en la comunidad cristiana les decía que no tenían que someterse a la ley judía, a la ley mosaica, pues esto estaba creando la situación de
persecución y de acusación para Pablo. Y es aquí Pablo donde se da cuenta de que el Sanedrín está compuesto por saduceos y fariseos. Y esto tiene grandes implicaciones, puesto que los saduceos no aceptan ni la resurrección ni la existencia de ángeles, porque para los saduceos las Sagradas Escrituras eran solamente el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento donde se encuentra la ley mosaica, y era solamente esto lo que ellos aceptaban como escritura. Cuando los fariseos tenían una escritura mucho más amplia que incluía la tradición mosaica, el Pentateuco, como también la tradición profética y los otros escritos que eran parte del cuerpo del Antiguo Testamento, más aún los comentarios de rabinos sobre la escritura, que eran también parte de su tradición, ¿no? Así que Pablo es un fariseo, y cuando él se da cuenta de la división que hay, cómo está compuesta el Sanedrín, pues lo utiliza esto a su ventaja. Y es ahí donde empieza esta lectura, lo cual tiene cierto sentido de humorístico por la forma en que Pablo se salva su pellejo, volviendo la atención en sí mismo hacia entre ellos, dice la lectura. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos, ¿no? Nótese que aquí Pablo no menciona en nada el nombre de Cristo. No menciona nada, ningún otro tema de Jesús, más que solo el de la resurrección, porque sabe que los fariseos entre el Sanedrín lo apoyarán. Y al introducir ese tema de esta manera, Pablo está siendo muy inteligente porque sabe a quién puede ganarse para que esté de su lado. Y cuando habla de esta manera, sin mencionar el nombre de Cristo, más que solamente el tema de la resurrección, pues él divide al Sanedrín. Cuando el Sanedrín fue reunido, estaban todos unidos en perseguir a Pablo, en condenarlo. Cuando Pablo se da cuenta de cómo está compuesto el Sanedrín, entonces divide al Sanedrín, tomando el enfoque en sí mismo y ponerlos entre ellos, ¿sabes? De que se peleen entre ellos. Y esto es lo que a últimas salva a Pablo de esta presencia ante el Sanedrín. Apenas dijo esto, dice la lectura, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos que ocasionó la división de la asamblea. Así que Pablo muy astutamente cambia la orientación del enfoque de sí mismo hacia el tema de la resurrección, y esto crea el pleito entre saduceos y fariseos. De esta manera se olvidan de Pablo y ahora los saduceos y fariseos empiezan a pelearse entre ellos. Y aquí hay un paréntesis donde el libro de los Hechos de los Apóstoles nos explica la raíz de este pleito entre saduceos y fariseos. Dice: porque los saduceos niegan la otra vida, o sea, la resurrección, y también la existencia de los ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas, ¿no? Dice ahora la lectura: estalló luego una terrible gritería, y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente. Así que ahora alguno entre los fariseos toma la palabra y dice: nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le ha hablado un espíritu o un ángel? ¿A qué se refiere esto? Quizás a lo que Pablo ya ha compartido varias veces de sí mismo, ¿no? De su conversión cuando iba rumbo a Damasco con cartas de recomendación de este mismo Sanedrín para arrestar a cristianos en Damasco y traerlos presos a Jerusalén. Y fue ahí donde se llevó a cabo su conversión, su encuentro con Cristo resucitado. Es a esto a lo que muy probablemente hace referencia estas palabras de este fariseo que interviene. Así que ya se ha levantado un alboroto, se han olvidado completamente de Pablo y ahora están peleando entre saduceos y fariseos.
buenísima estrategia que Pablo utilizó para salirse. ¿Por qué Pablo hace esto? Sabiendo de que su tiempo ha llegado. Porque él sabe que tiene que llegar hasta Roma. Ya el Espíritu de Dios lo ha venido preparando para esto, para que dé este testimonio en Jerusalén, pero que también tiene que ir a Roma a dar este testimonio de la fe cristiana. Es lo que hace al final de esta lectura se nos dice. Dice, el alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. Así que el comandante, aún con el peso de su responsabilidad de este ciudadano romano, que es Pablo, manda traer la guardia para sacarlo de ahí antes de que lo hagan pedazos, aunque recordamos que el enfoque ya no es Pablo, es el pleito entre los fariseos y saduceos. Y ahora viene esta parte donde Pablo, en la noche siguiente, Pablo tiene una visión donde nuestro Señor no solamente lo consola, sino también lo anima para que siga dando este testimonio de su fe y de Cristo fervorosamente ahora en Roma. ¿Por qué a Roma? Porque Pablo ha exigido de que él sea juzgado por el emperador mismo. Como ciudadano romano, él tiene el derecho de exigir esto, ¿no? De que no sea juzgado por el Sanedrín, sino por el emperador mismo. Por eso él será llevado después a Roma, preso, porque él ha exigido que sea juzgado por el emperador y no solamente por el Sanedrín, el cuerpo jurídico de la comunidad judía. Así que Pablo es sacado de esta presencia ante el Sanedrín, está en cárcel y aún las amenazas contra su vida continuarán. Ya se nos dirá un poquito más acerca de esto hacia el final de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, ten ánimo, Pablo, le dice nuestro Señor en esta visión, que lo consuela y lo fortalece también. Porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Nuevamente, Pablo será llevado preso a Roma. Una bella escena de cómo Pablo, en cierta manera, siguiendo los pasos de nuestro Señor, particularmente de la pasión de Jesucristo, pues sabe que su tiempo ha llegado y que no hay formas de esquivarse, de salvarse, porque es el tiempo que Dios ha determinado. Y esto debe de ser un recordatorio para nosotros, ¿no? Dios no busca el sufrimiento para nosotros, o no espera, no exige el sufrimiento, exige fidelidad. Y que mientras tanto, pues cuando tengamos que salvar nuestro propio pellejo, cuando tengamos que esquivar pues algunas persecuciones o sufrimientos, que lo hagamos. Pero también llegará el tiempo Kairos, el tiempo de Dios, el tiempo cuando Dios determina que ahora es el tiempo propicio, cuando ya no podemos seguir esquivando o sacando las vueltas al sufrimiento, ¿no? De que el mismo sufrimiento será testimonio de nuestra fe, testimonio de nuestra esperanza, testimonio de nuestro Dios, ¿no? Es el ejemplo que Jesús nos deja en su propia pasión, muerte y resurrección. Es el ejemplo que ahora vemos en Pablo, ¿no? Que sabiendo de que tenía que irse a Jerusalén y que por tanto no podía ya echarse atrás, no podía sacar las vueltas, tenía que ir, aunque sabía que le esperaban tribulaciones y sufrimientos. Y esto debe de ser un gran recordatorio para nosotros, ¿no? Que nuestra fidelidad a Dios incluirá momentos difíciles, momentos de tribulación, momentos de sufrimiento, ¿no? Pero que nunca hemos de vernos como víctimas, nunca hemos de pretender de que Dios exige el sufrimiento. No, repito, Dios exige fidelidad, entrega, identificación con su voluntad.
Y a consecuencia de esto, pues quizás vamos a sufrir. Vamos a vivir tribulaciones y dificultades, rechazos o persecuciones, ¿no? Y esto es parte del llamado que Dios nos hace. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan. Es la parte final de este largo discurso de Jesús dentro de la última cena. Y en este último capítulo de este discurso, el capítulo 17, es una oración larga que Jesús hace por sus discípulos. Pero ahora, en esta última parte, la oración no solamente es por los discípulos, sino también por los que vendrán a Cristo por medio del testimonio de ellos, por medio de la predicación de ellos, ¿no? Y aquí entramos nosotros. Pues nosotros somos aquellos que hemos sido atraídos a Cristo por el testimonio de alguien. Y quizás puedes preguntarte, ¿por medio de quién tú llegaste a Cristo? ¿Quiénes fueron los que te introdujeron a Cristo? ¿Quiénes fueron los que te dieron un testimonio de la presencia de Cristo en sus vidas, de su amor, de su compasión, de su misericordia? Y aquí no estamos hablando solamente de la formación religiosa, el catecismo o retiro, ¿no? Porque son personas, son hombres y mujeres que Dios ha puesto en nuestras vidas, de quien Dios se ha servido para acercarse, para llamarnos, para decirnos, tú también eres hijo, tú también eres hija amada de Dios, ¿no? Así que quizás con esta lectura podemos hoy en día recordar de quién se ha valido Dios en nuestras vidas para llamarnos, para acercarse a nosotros, para decirnos, tú también eres mi hijo, tú también eres mi hija. Ven a la casa de tu Padre, ven, revístete con la dignidad que es tuya como hijo, hija amada de Dios. Y ven ser parte de este nuevo reino que ya desde la encarnación de Cristo está activo en el mundo. Así que somos nosotros por quien Jesús ahora ofrece esta oración. Por aquellos que vendrán a causa del testimonio, de la predicación de los testigos de Cristo. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos y dijo, Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Aquí entramos nosotros, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno. Nuevamente aquí el tema de la unidad. Un tema muy importantísimo, porque la unidad, aún en medio de nuestra diversidad, es fundamental para el testimonio que somos llamados a dar ante el mundo como comunidad, como persona, como comunidad, como iglesia, ¿no? Y es esta unidad, a pesar de nuestras diversidad, de nuestras diferencias, lo que declara ante el mundo la verdad de lo que se proclama, la verdad de lo que damos testimonio ante el mundo, ¿no? Sin esta unidad, entonces nuestro testimonio no es claro ni evidente y no es convincente, ¿no? Tristemente, hoy en día, pues, dentro de nuestra iglesia vivimos una gran división, ¿no? Lo que se asenta, lo que se manifiesta más claro y evidente es la diversidad, las divisiones. Pero Jesús nos llama aquí a la unidad, a pesar por encima de nuestras formas diferentes de pensar y de ser. Y es esto a lo que nos llama es esta oración de Jesucristo, que la tenemos que tomar con mucha seriedad, ¿no? Puesto que la misión de la iglesia es ser luz para el mundo, ser la sal del mundo, ser sacramento para el mundo, por medio de quien el mundo se dé cuenta de que hay un Dios entre nosotros y que este mundo busca y quiere salvar a toda la creación. Así que nuestro testimonio debe ser tanto claro como evidente y convincente. Y es la unidad. ¿Y qué es lo que hace posible esta unidad? A pesar de nuestra diversidad,
Lo que hace posible esta unidad es el amor. Y el amor es el amor ágape, el amor que Dios desborda sobre nosotros, ¿no? Ya Jesús les dijo a sus discípulos, particularmente en este evangelio de Juan, ¿no? El mundo sabrá que son mis discípulos en la manera que unos se amen los unos a los otros, ¿no? Es el amor que Dios ha volcado sobre nosotros que hace posible esta unidad por encima de nuestra diversidad, ¿no? Dice, Padre, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Si el mundo ha de creer en Cristo, pues entonces este Cristo tiene que estar manifestado en nosotros, en la forma que vivimos, en la forma que nos relacionamos, en la forma que somos un solo pueblo, una sola familia de Dios. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí y que los aman. Cristo nos modela lo que significa ser un hijo amado de Dios, porque su vida misma fluye de su relación de intimidad y confianza con Dios Padre, y es precisamente lo que Jesús quiere para sus discípulos, y es lo que Jesús quiere para nosotros hoy en día, los que hemos sido atraídos a Cristo por el testimonio de otros. De que el amor entre el Hijo y el Padre sea también una realidad entre nosotros, porque es este amor lo que hará posible la unidad. Ya al principio de este libro de los Hechos de los Apóstoles se nos decía, ¿no?, de que los que veían a los primeros cristianos se quedaban pues impresionados de que veían a este grupo de hombres y mujeres judíos y paganos conviviendo como una sola familia, ¿no? Y se preguntaban, ¿qué hay en esto? ¿Qué hay en esta gente? Que mira, este es judío, aquel es pagano, ¿no? ¿Y cómo es que viven juntos? Cuando en el mundo de aquel entonces había una enemistad terrible, divisiones terribles entre judíos y no judíos, entre griegos y romanos, ¿no? Y sin embargo, la fe en Cristo los reunió como familia y hizo posible esa unidad, ese testimonio por encima de sus diversidades y sus divisiones culturales, de lengua, de raza, ¿no? Y este es el testimonio que nosotros hoy en día tenemos que dar ante el mundo, de que a pesar de nuestra diversidad en lengua, raza, pues se imponga el amor de Dios para que haga posible esta unidad. Y esto lo tenemos que tomar con seriedad si es que podemos llevar con dignidad y respeto el nombre de cristiano, que significa ser discípulos de Cristo. ¿Y cuál es el testimonio que damos ante el mundo? Si no es del amor, si no es de la unidad, si no es de lo que Dios desea para su pueblo. Yo en ellos y tú en mí, para que mi unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Y aquí tenemos esta belleza literaria de Juan, el evangelista Juan, ¿no? Porque constantemente entreteje diferentes temas aquí, nos está regresando al capítulo primero de este bello evangelio, ¿no? Donde nos habla de la existencia antes de la creación, de que la palabra existía antes del tiempo y que fue por medio de la palabra que Dios llevó a cabo toda su creación, ¿no? Y que es el amor, la energía que hizo posible todo cuanto es creado, ¿no? Y cual nos recuerda que en amor somos creados, en amor somos sostenidos y en amor somos llamados a Él, ¿no? El amor es la sangre, es la fuerza, es la energía
que hace posible nuestra existencia, que hace posible nuestras relaciones, que hace posible lo que llamamos familia, lo que llamamos religión, ¿no? Y cuando esto no se vive, no se manifiesta, pues entonces, ¿qué es el testimonio que damos ante el mundo? Continúa la lectura, dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco. Y estos han conocido que tú me enviaste. Así que, a últimas, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios, es el Mesías, es central a nuestra fe. Y esto se llevará a cabo por medio del testimonio que demos acerca de Él, en la manera que vivamos, en la manera que formemos comunidad, la forma que somos uno, a pesar de nuestras diferencias, de nuestra diversidad. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Nuevamente, Jesús quiere que ese amor que le dio sentido a su vida sea también la realidad en sus discípulos y en nosotros, que por el testimonio de ellos, ahora también somos parte de esta realidad, de este reino, de esta comunidad. Bellas palabras que Jesús ofrece a Dios Padre por sus discípulos y por nosotros, que por medio del testimonio de ellos hemos sido atraídos a Él. Hay mucho más que podemos compartir de esto, ¿no? Pueden ustedes leer este último discurso y particularmente este capítulo 17 en su totalidad para apreciar esta oración que Jesús hace por sus discípulos y por nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.